Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. Cumplir con nuestro deber, ser fieles a nuestro juramento al Führer, a la nación y a Vaterland. Nadie se preguntaba si era lo correcto. Creíamos que estábamos defendiendo a nuestro pueblo contra la doctrina del bolchevismo, que amenazaba a todo el mundo libre. ¿Acaso los británicos y los estadounidenses no lamentaron amargamente después, y más de una vez, haberse puesto del lado de esos rojos? Recordé mentalmente el dicho de Federico II el Grande: no importa si vivo, solo importa que cumpla bien con mi deber. Y eso fue exactamente lo que hicimos los soldados del Sexto Ejército. No importaba si éramos del norte, del sur, del oeste o del este de nuestra patria, si éramos de Prusia, de Baviera, de Suabia, de Sajonia, del sur de Alemania o de Austria. Nadie se preguntaba a dónde nos llevaría nuestro destino de soldados. Todos nuestros destinos estaban en manos de Dios. 9 de enero. Está a punto de ser 10 de enero. Es casi medianoche. Fui con mi mensajero Nemetz, como todas las tardes, a inspeccionar mi sección de izquierda a derecha. El segundo centinela, que estaba de servicio justo debajo del 147.6, me informó. Oberleutnant, la división llamó. El general quiere hablar con usted inmediatamente. Me quedé sorprendido. ¿Qué podía necesitar de mí el comandante de mi división? Hasta entonces no había tenido la oportunidad de conocerle personalmente. Después de oír varias veces, un momento. Conectando, el otro extremo dio la campanada. Angern está aquí. Soy el Oberleutnant Hall, comandante de la primera compañía, 79º Regimiento Motorizado. Me han ordenado que le llame, General. Sí. Así es. Mi querido Hall, me complace anunciarle su ascenso al rango de Hauptmann. Fue ascendido a este rango por el coronel general Paules el 1 de enero de 1943. Enhorabuena, y le deseo siempre buena suerte como soldado. Me quedé estupefacto durante unos segundos y luego respondí. Gracias humildemente, General. ¿Qué era, un sueño o la realidad después de todo? Preguntó Nemetz. ¿Qué pasa, Oberleutnant? Qué desgracia, Nemetz, me acaban de ascender a Hauptmann. Maravilloso. Enhorabuena. Su rostro demacrado resplandecía de auténtica alegría. El centinela, uno de los pocos silesianos que quedaban en mi compañía, se unió a las felicitaciones. Seguimos adelante. Pensé en este repentino ascenso que me había pillado en posición adelantada. Debió de organizarlo mi antiguo comandante de regimiento, el coronel Grosse. Su ayudante, el Oberleutnant Kels, así como Krause, que mandaba las unidades de nuestra sección, fueron ascendidos al rango de Hauptmann el 1 de diciembre de 1942. Yo era el último de los antiguos comandantes de compañía del regimiento. Por orden del Führer, un ascenso extraordinario solo podía producirse cuando el rango se otorgaba tras un periodo especialmente largo de retraso en la producción. Esta podía ser la única explicación. Nemetz se aseguró de que los demás centinelas también se enteraran de la noticia. Allí donde aparecía, tenía que dar la mano a los soldados que me felicitaban. Aunque me alegré, la brutal realidad implacable me devolvió a la realidad. ¿Qué importaban ahora los rangos? Ahora todo dependía de las cualidades personales de cada uno, de si tenía suficiente voluntad para aguantar hasta el final. En nuestro escondite, Pavellec me preguntó de repente. Hauptmann, ¿dónde conseguirá ahora 2 pins en sus charreteras para que todos puedan ver su rango? Zusco, ahora no importa, tendremos más tiempo para ocuparnos de ello. Ha llamado el coronel Dainisch. Él y mi camarada Hauptmann Krause me felicitaron. Krause también me informó de que tenía 2 alfileres para mis charreteras y que el mensajero Marek me los entregaría a la primera oportunidad. Le agradecí esta cortesía. 10 de enero. El 10 de enero, los rusos abrieron fuego huracanado hacia las 10. Nos temimos lo peor. Independientemente de la dirección,
los sonidos de la batalla se oían desde todas partes. El golpe principal, como se vio, fue asestado en el emplazamiento de nuestra división. A juzgar por la intensidad de la preparación de fuego, era obvio que los rusos habían reforzado considerablemente su agrupación a expensas de las tropas trasladadas a través del Volga helado. El primer ataque ruso fue detenido no lejos de la línea del frente. Tuvimos que defendernos solo con ametralladoras y fusiles. Algunas salvas de nuestra artillería apuntaron y nos ayudaron mucho. Tras un breve respiro, los yanquis volvieron a intentar alcanzar su objetivo. Y de nuevo fueron rechazados. Mis camaradas lucharon con una tenacidad que no parecían esperar de sí mismos. Pero, ¿qué otra opción teníamos? ¿Ser hechos prisioneros? ¿Con esos bolcheviques? Nunca. Nuestras pérdidas fueron altas, aunque la mayoría heridos. Cuando todo se calmó, los que no podían moverse por sí mismos fueron llevados a la retaguardia. No sabía dónde estaba nuestro hospital de campaña o que servía como tal. Nuestros médicos debían de estar muy ocupados. ¿Tenían ya suficientes medicamentos? Cuanto menor era el tamaño del caldero, más difícil era para las unidades de retaguardia. Pero los que luchamos aquí, en el frente, no sabíamos casi nada de eso. Tuvimos la suerte de recibir hombres de las unidades de retaguardia. Ellos reemplazaron a los combatientes muertos. Ahora nuestro núcleo eran unos pocos hombres con experiencia de combate. Sirvieron de cimiento y ejemplo para los recién llegados. Naturalmente, el lenguaje de los soldados es áspero e incluso cruel, y cada día escuchábamos numerosas quejas, pero se expresaban con franqueza, sin intentos de rebelión. Incluso yo me permitía algún insulto grosero de soldado, algo de la jerga de mis compatriotas. Servía como una especie de válvula de seguridad, que nos impedía simplemente volvernos locos. Era una rabia impotente ante lo que se nos venía encima y ante lo que no podíamos hacer nada. Día tras día, el abastecimiento de la retaguardia empeoraba. Solo las unidades de primera línea seguían recibiendo sus 200 gramos de pan, todas las demás tenían que conformarse con 100 gramos. La sopa consistía en un agua y carne de caballo pasada por una picadora de carne. Al parecer, la harina o cualquier otro aditivo que pudiera haber hecho más espesa la sopa estaban ahora ausentes de ella como tales. Ahora he aprendido lo que es el fatalismo. Simplemente intentas no pensar en lo que te deparará el día de mañana y el de pasado mañana. Tuve la suerte de no fumar. Si conseguía unos cigarrillos en el frente, cosa cada vez más rara, los fumadores empedernidos los miraban con religioso asombro. Uno de esos pitillos se pasaba de boca en boca y se fumaba hasta el final, quemando los dedos del que conseguía el último. El humo se inhalaba y se mantenía en los pulmones el mayor tiempo posible. La mayoría de los fumadores cerraban los ojos. Finalmente, el humo del tabaco se exhalaba con un fuerte suspiro. 11 de enero. El fuego y los ataques del enemigo continuaron durante todo el día 11 de enero. El enemigo se acercaba cada vez más al frente de nuestro vecino de la izquierda. Consiguió los refugios con sus habitantes muertos. Siguió la misma táctica el 12 de enero. Nuestra posición se hizo aún más amenazadora. 12 de enero. En la noche del 13 de enero, los pocos soldados que quedaban en el flanco izquierdo y en el centro de la sección defensiva de la división fueron retirados a la línea ferroviaria. Querida mujercita, y al hacerlo trataba de disimular mis sentimientos sombríos, mi incertidumbre acerca de lo que nos esperaba. En casa ya tienen bastante de qué preocuparse. ¿Debería yo empeorar las cosas, a pesar de estar viviendo la más negra de las épocas oscuras? En todos los programas de radio alemanes se retransmitían felicitaciones navideñas desde todos los frentes. Se oían las voces de los camaradas del norte de Noruega, de África y de aquí, de la caldera de Stalingrado. El ministro de propaganda del Reich, Dr. Goebbels, en nombre de la patria, dirigió un discurso a los soldados que luchaban en el frente. A nosotros, que veníamos de Europa Central, todas estas distancias en el mapa nos parecían enormes. ¿Y qué dificultades logísticas tuvimos que superar aquí en Rusia?
Nos enteramos por unos y otros de que las formaciones de tanques del grupo de ejércitos de von Manstein, grupo de ejércitos Don, venían hacia aquí para desbloquear la caldera desde el suroeste. Estas noticias nos dieron nuevas fuerzas, aunque nosotros mismos sabíamos lo difícil que sería avanzar después de estas fuertes nevadas. Aún así, confiábamos en que nuestro mando no nos abandonaría en la angustia. El 24 de diciembre nevó tanto durante todo el día que era difícil ver lo que ocurría a 10 metros de uno. ¿De dónde sale esta sustancia repugnante? Gracias a Dios, todo permaneció tranquilo en nuestra sección. Parece que el enemigo también lo está pasando mal con este tiempo. 25 de diciembre. Estábamos equivocados con respecto a los íbanos. Exactamente a las 5 del 25 de diciembre, nos despertaron los fuertes sonidos de la batalla. El estruendo de los cañonazos, los aullidos de los órganos de Stalin, las explosiones de los obuses, según me parecía, bastante cerca, en el flanco izquierdo del grupo de combate Rainich. Ahora era posible escuchar y el estruendo de disparos de cañones de tanques. En nuestro cuartel general de inmediato anunció la alarma. El comandante von Nourhan llamó al grupo Rainich, desde donde le informaron de que los rusos estaban atacando el flanco izquierdo de la 16ª División Panzer con tanques y grandes masas de infantería. El objetivo principal era la cota 139,7. Los combates estallaban incluso detrás del flanco izquierdo del sector del grupo de Rainich. Los sonidos de la batalla continuaron llegando hasta nosotros durante todo el día. ¿Resistirían nuestros soldados este asalto? Todos esperábamos que sí, aunque nos dábamos cuenta de lo difícil que era la tarea. Con cada hora que pasaba, las acumulaciones de nieve se hacían más altas y cada vez era más difícil moverse por el terreno. En tales casos es casi imposible caminar, solo se puede correr. Por la noche nos enteramos de que, a pesar de las grandes pérdidas, el enemigo había capturado la cota 139,7. Nuestras pérdidas también fueron muy elevadas. 26 de diciembre. Hacia las 3 de la madrugada del 26 de diciembre, mientras amanecía lentamente, se oyeron de nuevo los sonidos de otra batalla desde el norte. Preguntando en el cuartel general del grupo de Rainich nos dijeron que nuestro contraataque a la altura del 139,7 había sido rechazado por el fuego ruso desde los refugios. No se produjo otro ataque ruso. Sin embargo, a nuestros camaradas se les ordenó atrincherarse y construir refugios, todo esto de noche, en el suelo helado, bajo fuego de artillería y mortero, y, lo más importante, tenían que estar listos en cualquier momento para correr a repeler un ataque enemigo. 27 de diciembre. La noche del 27 de diciembre, mi Futtermeister Gregolet se presentó inesperadamente. Estaba preocupado por los caballos que nos quedaban, que estaban refugiados en algún lugar de la ciudad. Gregulet parecía muy deprimido. Informó. Solo queda un puñado de comida para caballos. En cualquier caso, los animales más débiles ya han sido sacrificados. La mayoría de los que quedan también serán sacrificados. Cuando se consigue algo que pueda servir de forraje para caballos, se les da a los más fuertes para mantenerlos vivos el mayor tiempo posible. Robert Lieutenant, hasta ahora he podido mantener vivo a su Mumpitz. Pero ahora, por más que lo intento, no puedo hacerlo. Entendía muy bien a mi viejo forrajeador, este granjero de la Alta Silesia. Durante muchos años había cuidado de los caballos de la compañía. Se las había arreglado para asegurar su supervivencia durante el durísimo invierno de 1941/42. Y aquí estaba, impotente, sin poder hacer nada. Y aquí estaba, impotente, incapaz de salvar a sus confiados amigos de cuatro patas. Sin el forraje necesario, se sentía tan impotente como cualquiera de nosotros. Nos miramos con ojos pesados, y yo le dije: ¿entonces tú también tienes que sacrificar a mi Mumpitza? Nos dimos un fuerte apretón de manos, nos despedimos y Gregulet salió. Recé para mis adentros por Mumpitz. No podía contener los oscuros pensamientos que se habían apoderado de mí. Mi caballo de montar, Mumpitz, permanecería en mi memoria como terco, lleno de vida y fuente de ansiedad. Era un bribón en la tribu de los caballos. 28 de diciembre. A menos que ocurra algo imprevisto,
dentro de 3 días estaré de vuelta en mi compañía. Ahora se llama Primera Compañía, 79º Regimiento Motorizado y depende de la 16ª División Panzer, pero siguen siendo los mismos soldados de mi antiguo segundo batallón, 276º Regimiento de Granaderos, Infantería. Solo se nos ha añadido un Hauptfeldwebel de la antigua Primera Compañía del 79º Regimiento Motorizado con un transporte. Él es el encargado de abastecer a los soldados. El mayor von Nourhan sugirió que pasáramos el resto del año junto a él, ya que nuestro 276º Regimiento de Granaderos dejaría de existir el 1 de enero de 1943. Nuestro cuartel general se dividirá, los oficiales y soldados se dispersarán entre los cuarteles generales y departamentos de las 16ª y 24ª Divisiones Panzer. A través de un mensajero recibí el mensaje de Gregulet de que mi caballo de montar había caído la misma noche en que se decidió su sacrificio. No sabía si era una mentira para salvarme, pues Gregulet sabía lo apegado que estaba a mi Mumpitz. 31 de diciembre. El 31 de diciembre, el último día de este año tan significativo para nosotros, dejó de nevar por completo. El cocinero de la cocina del regimiento se las arregló para conseguir carne de caballo por encima de lo normal. Y el tesorero del regimiento se las arregló para conseguir algo de alcohol. Así, con té y un trago de alcohol a medianoche, entramos en el nuevo año. Éramos el mayor von Nourhan, el Oberleutnant Kels, el Oberzalmeister Knapp, el teniente Huffman, el Oberleutnant Forts y yo, el más joven de los reunidos. Todos estábamos llenos de ansiedad, pero sin embargo nos sentíamos tranquilos y fieles. En pocas horas nos separaríamos de los demás, pues cada uno de nosotros tenía una nueva misión. Nadie sabía cuándo tendríamos que volver a vernos, o si tendríamos que volver a vernos. A última hora de la tarde nos reunimos para mantener una conversación franca. Antes de regresar a mi compañía, entregué mi informe al comandante von Nourhan y me despedí de los pocos camaradas que quedaban en el cuartel general, que también estaban listos para ir, según las asignaciones, a otras unidades. Mi equipo de invierno no era adecuado para el frente, no tenía zapatos de invierno, solo mis habituales bonneboules, botas militares, calzones de verano y una túnica ordinaria, y debajo de eso, una camisa, pantalones y jersey, un par de calcetines de lana, un abrigo ordinario, un gorro de piel de oveja y mitones hechos de lo mismo. En mi bolsa de acampada llevaba artículos para afeitarme y lavarme. Y eso era todo lo que tenía a mi disposición. Restos del 276º Regimiento de Granaderos, mi infantería, ahora parte del primer batallón, 79º Regimiento Motorizado de Panzergrenadier. Del 1 al 17 de enero de 1943. 1 de enero. Mientras vadeaba los ventisqueros, estaba cansado y sudoroso. Casi no sentía frío, probablemente porque no hacía mucho frío y no había nada de viento. Si la temperatura desciende por debajo de los 20 grados centígrados, apenas puedes decir si hace 20 o 40 grados. Lo único que se puede decir es que hace un frío del carajo. Mi destino era el puesto de mando del grupo de combate Krause, que debía estar situado en algún lugar de las tierras bajas cerca de Orlovka, al sur de la cota 147,6. Todas las unidades restantes del antiguo 276º Regimiento de Granaderos, mi infantería, fueron puestas bajo el mando del Hauptmann Krause. Nuestro comandante era el Aberstrainis del 79º Regimiento Motorizado. Aún nos quedaban 3 puestos por comprobar. No visitamos los refugios porque había que dejar descansar a los soldados. Con sus escasas raciones y el frío que hacía, sería irresponsable molestarlos, sobre todo cuando nadie sabía cuándo el enemigo nos daría más problemas. Fue en el último puesto cuando el teniente Augst llamó al Feldwebel Kupal. Quería saludar a este viejo soldado de mi 7ª compañía, todavía aquella vieja y antigua compañía. Sin más preámbulos nos dimos la mano. Su rostro parecía demacrado, pero su nariz ligeramente torcida parecía la misma de antes. Kupal, dije en voz baja, el teniente Augst se quedará ahora contigo y vigilará tu flanco derecho. ¿Tienes sitio para él? Jawohl, Herr Oberleutnant, espacio suficiente para un hombre. Si algo ocurre aquí, llame inmediatamente. Jawohl, está despejado.
Estreché la mano de mis dos compañeros y les deseé lo mejor antes de regresar. Cuídense. Ahora estaba totalmente al mando de este sector de 150 metros de ancho. ¿Qué nos depararía el día de mañana? ¿Cuánto tiempo podríamos quedarnos aquí? No tenía respuestas a estas preguntas. Aquí solo se podía creer, esperar y confiar. 2 de enero. Con las primeras luces de un nuevo día, la artillería volvió a hablar desde el lado de la cota 147,6. Intenté contactar con el segundo puesto. La línea seguía funcionando. El centinela informó que la artillería y los morteros rusos estaban bombardeando la altura. Entonces reconocí el fuego de respuesta de nuestras ametralladoras. Podía oír claramente los sonidos de la batalla a través de mi auricular. Pero mi sector estaba tranquilo, salvo por las ocasionales ráfagas de granadas de mortero y los ocasionales rebotes. No obstante, ordené a todo el mundo que estuviera en alerta máxima, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir a continuación. La situación podía cambiar en cuestión de segundos. Hacia el mediodía cesó el fragor de la batalla. Los comandantes de nuestro sector informaron que el ataque en el sector del batallón Bota había sido nuevamente rechazado. Nuestras bajas estaban siendo repuestas con soldados de los servicios de retaguardia y del cuartel general. También nosotros debíamos ser reabastecidos. La noche del 2 al 3 de enero nos obligó de nuevo a estar en alerta máxima. Un fuerte grupo de asalto ruso se desplomó de repente sobre el flanco izquierdo del grupo Rainich, exactamente en la línea fronteriza con su vecino de la izquierda, y cortó nuestras posiciones. El enemigo se puso a cubierto. En aquel tiempo brutalmente frío, el refugio, donde uno podía mantenerse caliente, significaba la vida o la muerte si se perdía. Las batallas en invierno se libraban con especial ferocidad. Por lo demás, ¿quién querría estar sin cobijo a temperaturas que podían compararse con las de un congelador doméstico? 3 de enero. Como nuestros camaradas no habían logrado reconquistar su búnker durante la noche, no me cabía duda de que lo intentarían la noche siguiente. Ya no podíamos permitirnos atacar durante el día, pues disponíamos de muy pocas armas pesadas y estábamos extremadamente escasos de municiones. Nuestro estado también se veía afectado por la escasez de nuestras raciones de comida. Por lo tanto, no nos quedaba más remedio que enterrarnos en nuestras posiciones lo más profundamente posible, dejar que el enemigo se acercara y aguantar lo mejor que pudiéramos. Pero si se perdía la cobertura, nada de lo anterior servía, había que atacar, y había que atacar de improviso precipitándose por la noche. No me equivocaba, la noche del 3 al 4 de enero, el objetivo del ataque de nuestros camaradas por la izquierda era un refugio, y fue rechazado. ¿Otro maldito problema? 4 de enero. La noche del 4 al 5 de enero tuvimos que estar de nuevo en alerta máxima. Los combates estallaron a nuestra izquierda, al noroeste de nosotros, detrás de la cota 147,6. Los yanquis trataban claramente de volver a ponerse a cubierto. Fui con Nemetz al puesto avanzado. Cuando las chispas de las llamas parpadearon en el cielo por el oeste, iluminaron toda la colina durante unos segundos. Teníamos que estar en guardia, pues el enemigo podía intentar fácilmente cortar nuestras posiciones si se daba cuenta de que estábamos distraídos por los sonidos de la batalla. De noche, los soldados bien camuflados son difíciles de distinguir, sobre todo si el silencio nocturno se rompe con ráfagas de ametralladora y disparos de fusil. Intentamos encender fuego lo menos posible. También se ordenó a los centinelas que tuvieran cuidado. Al cabo de un rato fui a inspeccionar mi flanco derecho. Allí me encontré con el teniente Augst, que estaba hablando con nuestro vecino de la derecha, el Hauptmann Mato. Así fue como nos conocimos. Su puesto también estaba tranquilo hasta el momento. Sin embargo, allí, al igual que nosotros, todos estaban preparados para entrar en combate en cualquier momento en estado de alerta. En el camino de vuelta a mi puesto de mando, aún podía oír el feroz disparo de las ametralladoras y los fusiles de ambos bandos, así como el breve murmullo de las explosiones de granadas de mano. La batalla seguía en pleno apogeo. Quería creer que nuestros soldados vencerían. 5 de enero.
El 5 de enero nos llegó la mala noticia de que el refugio por el que tanto habíamos luchado se había perdido definitivamente. Para nosotros esto significaba que los rusos en el lado noroeste de la altura 147,6 estaban un poco más cerca como resultado. Los repetidos golpes en esta altura nos hicieron comprender claramente que en un futuro muy próximo nos tocaría a nosotros. Recibimos los refuerzos prometidos de soldados que antes habían servido en los carros, cuarteles generales y otras unidades de retaguardia. Era literalmente el último reclutamiento. Feldfebeli, Bamistro, suboficiales, Obere Frillatel y Efrillatel de todas las unidades. Así quedó claro que ahora el ejército solo tenía una tarea, resistir hasta el último hombre. De repente, la lista de mi compañía se llenó de representantes de servicios que nunca habían sido programados aquí en tiempos de paz. Sin duda, esta incorporación trajo consigo algunos problemas. La primera prioridad era construir urgentemente refugios para los recién llegados. Había que instalarlos en lugares situados detrás de la línea del frente para que el enemigo no pudiera observarlos. El tiempo apremiaba. Había que terminar los refugios mientras aún ocupábamos la cota 147,6. Si se perdía esta colina, incluso durante el día solo podíamos contar con el fuego enemigo constante. Mis camaradas lo comprendieron y trabajaron sin descanso por turnos. Además, se equiparon nuevas posiciones en la línea del frente. Sin embargo, solo eran muros de nieve, que protegían únicamente de la observación enemiga. Los que no trabajaban eran enviados de vuelta a los refugios del barranco. Como el suelo se helaba profundamente y la condición física de los soldados se deterioraba cada vez más, los trabajos de construcción avanzaban con dificultad. Se utilizaba cualquier cosa que pudiera servir como material de construcción. Los soldados se comportaron de forma impecable. Comprendían la gravedad de la situación y trabajaban con rostros adustos y estómagos vacíos. El rango no importaba, todos trabajaban enérgicamente, pues este frío terrible era el peor de los enemigos. Se reforzaron los puestos de vigilancia y se redujeron los tiempos de descanso de los soldados. 6 de enero. El 6 de enero los rusos intentaron tomar la cota 147,6. Lograron romper nuestro frente en este tramo. Estábamos en estado de máxima preparación para contraatacar, pero mi vecino de la izquierda, el teniente primero Courte, logró eliminar la ruptura enemiga en su sección. Él mismo murió en combate cuerpo a cuerpo con los rusos. Sin embargo, la altura permaneció en nuestras manos. Volvimos a tener suerte. Dedicamos casi todo nuestro tiempo a la construcción de refugios. Sabíamos poco de la situación general en la que se encontraba el ejército, pero yo estaba seguro de que nuestros camaradas en Stalingrado y en los otros frentes no lo tenían más fácil, porque el frío era el mismo en todas partes. El Hauptmann Krause me dijo que el Volga se había congelado y que los rusos transportaban sus tropas y equipos a través del hielo. Fue una noticia desagradable para nosotros. Pero solo éramos soldados que debíamos obedecer órdenes. Teníamos que, por desgracia, solo se podía encontrar una penosa semblanza de comida caliente. Biggie llevaba unos trozos de pan y manteca en su saco. Nos seguimos unos a otros por el sendero roto. Yo fui el último. Cada uno de nosotros intentaba desesperadamente mantener el equilibrio. Nadie hablaba. Al cabo de unos 10 minutos llegamos al puesto de mando de la compañía. Este puesto de mando no era más que un agujero de unos 2 metros cuadrados. Mi ayudante, el teniente Augst, apareció y habló en un susurro con el Hauptfeldfebel. En ese momento entré en el refugio improvisado. Una lámpara improvisada iluminaba tenuemente la habitación. Una lata de chapa convertida en estufa daba algo de calor. 3 figuras salieron a mi encuentro. Eran Pavel Lek, Nemetz y Grun, el barbero de nuestra compañía. Me alegré de volver a ver esas caras que se habían hecho cercanas a mí. Es muy importante conocer personalmente a las personas que están a tu lado, sobre todo en una situación difícil. Gente con la que llevas años, con la que has pasado por lo bueno y lo malo. Conoces sus puntos fuertes y sus debilidades. Confías más en ellos que en un recién llegado.
Esto no significa que debas subestimar a quienes no conoces personalmente. Es un hecho probado y universalmente reconocido. Les di la mano a los tres y le pregunté a Pavellec. Zuzko, ¿qué haces aquí? Creía que, como marido feliz, hace tiempo que estabas en casa. El viejo, caballo de batalla, contestó sombríamente. Hubiera estado bien, pero no fue así. Llegué a Calachondón, desde donde debía volver a casa en tren. Pero allí, de repente, fue como si se hubiera soltado el diablo. Al parecer, los rusos habían atravesado las posiciones rumanas. Y pronto los rumanos ya estaban en el puente sobre el Don. Idiotas, actuaban como si fueran retaguardias, uno dice, pero, adelante, el otro, guau. Si hubiera habido tropas regulares como nosotros, las cosas habrían sido muy diferentes. Oberleutnant, nuestros soldados y yo habríamos podido aguantar y organizar una defensa. Traté de calmarlo. Dudo que nos hubiera ido mejor allí. Pero todo esto me da ganas de vomitar. Cuando los rusos aparecieron en el otro lado del Don, justo un día después, significó el fin de mi permiso para casarme. Tuve que volver rápidamente a la empresa. Triste, Zuzko. ¿Pero por qué no pensaste en el aeródromo? ¿Conoces todos los trucos? No, ni siquiera pensé en ello. Me entristeció mucho su mala suerte. Sin embargo, me alegré de tenerlo a mi lado de nuevo. Entonces, nuestro Fígaro, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el frente? Hace 3 semanas. Como Oberleutnant sabe, todo el mundo es útil en el frente. Teniente Augst me usó como mensajero al cuartel general de la compañía después de que el Oberleutnant Wilmen fuera asesinado. Nemetz, ¿quién sigue aquí de nuestra antigua multitud? Quedan 8 soldados de nuestra compañía en total, y el resto del batallón, 24 hombres. Otros nos llegaron de otras unidades. En su mayoría son soldados del cuartel general, artilleros, oficiales de comunicaciones, camioneros, etc. Su formación en infantería es mínima, pero cumplen con su deber honradamente y no se quejan. Incluso tenemos suboficiales que tienen que hacer guardias como centinelas. Sí, ahora el rango no significa gran cosa. Cada soldado ha aprendido que debe cumplir con su deber hacia su nación y hacia la patria. En ese momento entró el teniente Augst, trayendo consigo un muro invisible de frío glacial. Rápidamente cerró la entrada tras de sí, se acercó al fuego y empezó a calentarse las manos. Maldita escarcha, atraviesa incluso las manoplas. Guten Abend, Oberleutnant, me alegro de que esté aquí. Podemos usar a cada soldado aquí en el frente. Esta mañana, el infierno se abrió de nuevo a nuestra izquierda, en el batallón de Bath. Hacía calor a 147,6. Todos los preparamos para un contraataque, pero nuestros camaradas del batallón Bota se las arreglaron para mostrarse. La artillería rusa y los morteros pesados bombardearon la altura a fondo e intensamente. Incluso nosotros fuimos alcanzados por fuego de mortero no dirigido durante todo el día. Tenemos la suerte de que estas noches han sido perfectamente tranquilas, aunque tenemos que estar constantemente en guardia. El teniente Augst era más o menos de mi estatura, quizá incluso un poco más bajo que yo. Con su pelo negro y sus ojos oscuros podría haber sido fácilmente un sureño. Pero cuando pronunciaba algunas palabras, su dialecto le hacía sonar como un nativo de Sajonia. Encontraba puntos en común con los silesianos y era un oficial amable en el que se podía confiar. Augst, cuando se ponga en posición más tarde, me gustaría que me pusiera al corriente brevemente. Antes de la primera luz de la mañana, me gustaría estar en plena posesión del cuadro. Ahora que estoy aquí, me gustaría preguntarle dónde piensa tomar sus posiciones. Creo que en el flanco derecho del grupo de combate del Hauptmann Mato. Hay nuevos reclutas luchando allí. Me gustaría tomarlos bajo mi ala, ya que no tienen experiencia en combate. Estaré con el Feldfebel Kupal. Ok, estoy de acuerdo con eso, ya que usted sabe mejor que yo lo que se necesita en el frente. Por cierto, si aún no lo sabe, le informo que tenemos conexión directa con el Hauptmann Krause y el Aberstrainist. Incluso los puestos más remotos tienen línea telefónica,
para que podamos dar la alarma si ocurre algo. Los strippenzichers ahora siempre trabajan en el turno de noche. Oh, está bien, en ese caso puedo llamar al señor coronel Rainische e informarle de mi llegada. Llamé al cuartel general del regimiento e informé de mi llegada a la compañía a mi nuevo comandante y al Hauptmann Krause. Luego, junto con el teniente Augst, tuve que trasladarme a los puestos de vanguardia. Aquí era imposible perderse. Si uno daba un solo paso a la derecha o a la izquierda fuera del camino trillado, podía ahogarse en la nieve blanda. La noche estaba estrellada, la nieve crujía bajo las botas y no corría la menor brisa. Podía ver al hombre respirar, pues el aire que exhalaba se congelaba de inmediato. Al inhalar se formaban pequeños cristales en la nariz. Todo el paisaje estaba coloreado de blanco y reinaba un silencio fantasmal. Solo a lo lejos, desde la dirección donde se encontraba Stalingrado, aquella ciudad maldita que no habíamos logrado tomar, llegaban los débiles sonidos de la batalla. Seguí en silencio a Augst, observando las imágenes nocturnas. Llegamos al primer puesto avanzado y escuchamos al centinela, que murmuraba sobre la situación. No había ocurrido nada anormal. En la esquina del puesto de observación había un teléfono de campaña. Se había colocado una ametralladora y la propia ametralladora estaba envuelta en una lona para poder utilizarla en caso necesario. En el lado enemigo la nieve era tan alta que durante el día era posible llegar sigilosamente a esta posición rápidamente desde madrigueras en la nieve. Llamar a estos agujeros en la nieve refugios o posiciones sería una exageración. Solo era posible encender un fuego para calentarse por la noche, porque durante el día el humo delataría la ubicación de la posición al enemigo. Y como resultado, cabía esperar fuego de mortero selectivo. Llegamos al segundo puesto. Esta posición era la más remota. Estaba situado justo al pie de la cota 147,6. Aquí también estaba instalado un teléfono de campaña. Reconocí a ambos centinelas, ya que habían servido anteriormente en otras unidades de nuestro batallón. Augst me susurró. Esa altura de ahí es el punto más importante de esta sección. Es responsabilidad del comandante Botha y sus soldados. Al menor ruido allí, debemos estar en alerta máxima por si se necesita ayuda. Lo mismo vale para la unidad del Hauptmann Mato a nuestra derecha. Allí hay 2 tanques maltrechos, un T-34 y un tanque nuestro de la 16ª División Panzer. Esta mañana los soldados del batallón del comandante Bath consiguieron repeler el ataque, pero ¿quién sabe lo que pasará mañana? Miré hacia la colina. Apenas era visible en la oscuridad, pero faltaban al menos 100 a 120 metros para llegar a su cima. Cuando llegué a la llanura de Orlovka, tuve que preguntar varias veces más cómo encontrar al Hauptmann Krause. En aquella llanura, que se había ido formando y profundizando durante miles de años, y de la que partían varios ramales laterales, se agrupaban en sus laderas refugios como nidos de golondrinas. Dependiendo de la ubicación de la ladera, los refugios estaban a veces más altos y a veces más bajos. Algunos estaban situados junto al camino, mientras que a otros había que subir escalones. Tuve que tener cuidado al caminar por el sendero resbaladizo. Los muchos pies que lo habían recorrido a lo largo de los días habían dejado su superficie tan lisa como el cristal. El Hauptmann Krause ya estaba al corriente de mi llegada. Él y el teniente Gerlach me saludaron con rostros serios, pero muy cordiales. Krause y yo nos conocíamos bien desde nuestro primer encuentro después de la campaña de Polonia, cuando ambos habíamos sido destinados de la 21ª a la 94ª División de Infantería en Königsbrück, cerca de Dresde. Allí, en el campo de tiro, la nueva unidad estaba entonces en proceso de formación. Bueno, por fin estás aquí. ¿Cómo está, señor Hall? Bien, Herr Hauptmann, en la medida de las circunstancias. Ojalá les fuera mejor. Aquí no nos ha ido mejor. Bajas constantes, raciones muy pobres, munición insuficiente, tenemos que economizar. Y luego está el maldito frío. Eso también me inquieta, Herr Hauptmann. Mire mi uniforme. Este atuendo me convertirá en un blanco muy atractivo para el enemigo en el frente. En eso tiene razón. Afortunadamente, todavía nos queda algo de ropa de invierno,
que nos dio la 16 División Panzer. Gerlach, por favor encárguese de que Hall reciba lo que necesita. Veamos la situación en el mapa. Estamos en el flanco derecho del 79º Regimiento Motorizado. A nuestra izquierda está el antiguo primer batallón de este regimiento bajo el mando del mayor Bath, al que ahora pertenecemos. Sin embargo, de acuerdo con la orden, ahora se nos considera un grupo de combate y hasta que no se nos ordene específicamente, dependemos directamente del mando del regimiento. Esto significa que nuestros soldados permanecerán con nosotros, ya que los conocemos mejor. A nuestra derecha está el flanco izquierdo de la 24ª División Panzer. Nuestro vecino inmediato aquí es el batallón de la Luftwaffe del Hauptmann Mato. Más hacia el interior de las posiciones se encontraban nuestros camaradas del 267º Regimiento de Granaderos ni Infantería, que había sido transferido a la 24ª División Blindada. Aquí tampoco hubo cambios de personal. Por cierto, los soldados de la Luftwaffe demostraron que se puede confiar en ellos, participaron activamente en las batallas defensivas, repeliendo los ataques enemigos durante los últimos días. Por la noche, después de la cena, pueden ir con el teniente y reincorporarse a su compañía. Augst les informará con más detalle de la situación en el frente. Hoy él y sus hombres han tenido otro día difícil. A primera hora de la mañana los íbanos atacaron de nuevo la cota 147,6, que ahora está constantemente expuesta a los ataques de la artillería. Sin embargo, los hombres del batallón de Bath rechazaron el ataque. Y ya estábamos en todo el sentido de la palabra preparándonos para actuar en una situación de emergencia. Tengo entendido que algo ocurrió en el frente mientras venía hacia aquí. El viento traía los sonidos de la batalla desde el oeste. Pero no me pareció que allí hubiera ocurrido nada grave. Pronto te darás cuenta por ti mismo de que la nieve profunda amortigua los sonidos de los desgarros. La onda sonora también es absorbida por la nieve y no hace el ruido que oímos normalmente. En aquel momento el teniente Gerlach me trajo ropa de camuflaje y un par de botas de fieltro. En pocos minutos ya me había puesto mi nuevo uniforme. Rellené el espacio libre de las botas con 2 trozos de tela para zapatos, yo calzaba una talla 39. Ahora no me diferenciaba de mis camaradas. Hauptmann, antes de irme con mis soldados, me gustaría ver al Hauptfeldwebel de la primera compañía del 79º Regimiento Motorizado Biggie. Aún no lo conozco, pero me gustaría conocer a nuestra nueva Spies, Mami. Sí, hazme un favor. Ya lo conozco. Es un hombre muy meticuloso. Intercambié unas palabras con el teniente Gerlach y le pedí que me indicara dónde podía encontrar a mi nuevo Hauptfeldwebel. Cuando salí del refugio, pude oír claramente el sonido de las ráfagas de proyectiles. Venían de la dirección noroeste. La habitación, ocupada por el Hauptfeldwebel Biggie y sus pocos subordinados, casi no se diferenciaba de cualquier otro escondite. En su mayor parte tenían un tamaño de 2 por 3 metros, pero ocasionalmente, aunque con bastante poca frecuencia, eran más grandes. Los refugios estaban excavados en las laderas arcillosas del barranco. De este modo era posible ahorrar materiales de construcción, lo que era importante cuando la madera escaseaba. La cubierta superior, que sustituía al techo, se construía casi siempre con traviesas de ferrocarril. El techo se reforzaba con tierra procedente de excavaciones. La pared frontal era de tablas, y las paredes laterales y trasera eran, por así decirlo, el material natural de la ladera de la viga, es decir, tierra arcillosa. A lo largo de las paredes había literas de doble tabla para dormir y una especie de hogar. Era imposible vivir aquí sin calefacción. Y la necesidad, como sabemos, ha sido siempre la madre de la invención. Saludé a Biggie y me presenté como el nuevo comandante de la compañía. Con solo 169 centímetros de estatura, me veía empequeñecido por mi Spitze, que era una cabeza entera más alto que yo. Cuando respondió a mis preguntas, supe por su acento que se trataba de un nativo de las montañas Sauerland, montañas bajas al sureste del Ruhr, Ed. ¿Cuántos de nuestros hombres están en la trinchera en este momento? Hice una pregunta aclaratoria. El teniente Augst, y con él 48 soldados y suboficiales. ¿Hemos recibido alguna reposición en los últimos días? Oberleutnant,
los soldados entran y salen constantemente. El médico del batallón se ocupa de las heridas leves y luego intenta enviar a los soldados de vuelta a la compañía lo antes posible. Permítame preguntarle si quiere venir conmigo a nuestra intendencia. Me gustaría discutir algunos asuntos con él. Y podrías aprovechar esta oportunidad para conocerle. Acepté y partimos juntos. La habitación donde se alojaba el técnico, de apellido Schultz, era la misma que las descritas anteriormente. Una habitación de 2 por 3 metros y nada más. Junto con Schultz, nos apretujamos en ella 4 personas, y llenamos el refugio por completo. Lo único digno de mención era la estufa cilíndrica de hierro, que funcionaba a toda potencia. Yo incluso sentía que tenía demasiado calor en aquel refugio. Biggie discutía asuntos de servicio con sus camaradas, y yo escuchaba la conversación con interés. De repente se oyó un aullido, y nos encontramos en medio de una llama furiosa. Me quedé estupefacto, la única salida de la habitación estaba bloqueada por un muro de fuego. Nos habíamos convertido en nuestros peores enemigos. El calor era insoportable. Aunque solo duró unos segundos, a nosotros nos pareció una eternidad. Pero el incidente no tuvo nada de extraño para el capataz. Rastrilló una manta de su cama de tablas y la arrojó sobre el bidón de gasolina que había junto a la puerta. Luego cogió su pesado abrigo y se lo echó por encima. Y ocurrió un milagro, en unos segundos las llamas se calmaron. Pero ahora resultaba difícil respirar en la pequeña habitación a causa del humo. Salté al exterior y respiré el aire fresco del invierno. Los demás me siguieron. Biggie estaba furioso. Abandonó la técnica. Diablos, ¿sabes que no está permitido guardar bidones de gasolina en zonas con calefacción? Ponlo en algún sitio donde no haya riesgo de que explote. Biggie y Schultz me pidieron disculpas. Para entonces ya me había recuperado del susto y enseguida me di cuenta de lo que había pasado. Tenía que acostumbrarme. Ahora era comandante de una compañía en una unidad motorizada, pero no tenía carnet de conducir ni la menor idea de cómo funcionaba un motor. Pero eso ya no importaba. Lo único que se nos exigía era aguantar y resistir, nos costara lo que nos costara. Siempre nos superaban en número y en armamento. Todos estábamos decididos y dispuestos a resistir hasta el final. Me dirigí a mi compañía con un equipo que repartía comidas allí. Hace solo unas semanas, mi Feldfebel podría haber ido fácilmente al frente con el cocinero en un carro y repartido comida a todos los pelotones. Ahora 6 soldados llevaban 3 bidones, en los 8 de diciembre. La situación requería que nuestro puesto de mando se alejara de un pequeño robledal. En la noche del 8 al 9 de diciembre fue trasladado a la altura del 108,8. No sé qué cuartel general estaba situado aquí hace unas semanas. O quizás era solo una posición de comunicaciones o una unidad de artillería la que estaba aquí. 9 de diciembre. El 9 de diciembre nos enviaron un nuevo comandante. Nunca entendí por qué el Oberst Steffler, como se nos presentó, debía estar aquí. Además, no tenía claro qué funciones desempeñaba el cuartel general del regimiento. Las pocas unidades que quedaban formaban parte del grupo Rheinist. En aquel momento solo realizábamos tareas administrativas, que incluían el suministro de alimentos y municiones, así como la búsqueda de uniformes de invierno. Me alegré cuando supe que nuestros camaradas de la 16ª División Panzer ayudaban a nuestros soldados en el frente con ropa de invierno. Al llevar conjuntamente el peso de la lucha defensiva en la cota 147,6, el grupo de combate de Krause estableció buenas relaciones con los camaradas del 79º Regimiento Motorizado. Y en lugar de sentirse como un mero apéndice, como había ocurrido en las últimas semanas con las otras unidades a las que habían estado adscritos, nuestros soldados formaban ahora parte de la misma familia. Los encarnizados combates en la defensa, que estallaron aquí y allá el 11 de diciembre, contribuyeron especialmente a ello. Cuando los rusos lograron ganar una invectiva en una zona separada, fueron rápidamente derribados por un contraataque. Todos nos dimos cuenta de que si el enemigo nos atravesaba, rodaría desde el norte en avalancha y pasaría por toda la ciudad. Acompañé a nuestro nuevo comandante, el coronel Steffler,
cuando visitó los cuarteles generales de sus unidades subordinadas para ayudarle a evaluar mejor la situación. Nos enteramos de que 10 oficiales del cuartel general de la división, encabezados por el general Pfeiffer, iban a volar fuera del cerco para recibir nuevos destinos fuera de la caldera. Me di cuenta de que nuestra división debía transferir los restos de sus regimientos y unidades de refuerzo a otras divisiones y que estos oficiales podrían hacer más por nosotros, los que permanecíamos en la caldera, mientras estuvieran fuera de ella. 12 de diciembre. Los días 12 y 13 de diciembre combatimos duramente a la defensiva. Las raciones eran cada vez más escasas. Nuestra suerte fue que, como miembros de los Hot Truppen, disponíamos de caballos, que se repartían entre todas las divisiones. Los caballos se convirtieron en el principal alimento de nuestros soldados. Si hacíamos prisioneros, los soldados comprobaban en primer lugar si al enemigo le quedaba algo de comer. 14 de diciembre. El coronel Steffler desapareció de nuestro cuartel general tan rápido como apareció en él. Nos visitó durante exactamente 5 días. En su lugar quedó el antiguo comandante del 194 Batallón Antitanque, el mayor von Nourhan. Se le encomendó la tarea de liquidar el todavía existente 276º Regimiento de Granaderos, ni Infantería, y disolver el cuartel general del regimiento. El mayor von Nourhan era un recluta de la reserva, un hombre sociable de unos 50 años. Antes de ser reclutado, había sido director de la fábrica Mann de Nuremberg. Nourhan era un ávido cazador y trataba de pasar las largas horas de la noche hablando de sus aventuras de caza, lo que nos daba la oportunidad de olvidar por un rato la desesperada situación en la que nos encontrábamos. 16 de diciembre. El 16 de diciembre, la temperatura del aire volvió a superar los 0 grados centígrados. Sin embargo, en la tarde del 17 de diciembre volvieron a aparecer heladas brutales y vientos huracanados. Ya sabíamos que el cuartel general tenía que disolverse antes del 31 de diciembre de 1942. El comandante von Nourhan me ofreció elegir entre la 24ª y la 16ª División Panzer. Sin pensarlo mucho, pedí ir a la 16ª División de Tanques. Allí podría reunirme con mis viejos amigos, los últimos soldados que quedaban de mi 7ª compañía. Mi petición fue atendida y se me expidieron los documentos correspondientes. Nuestro sastre me hizo un sombrero y unas manoplas con un trozo de piel de oveja. Ahora al menos tenía la cabeza y las manos calientes. Los días 16 y 17 de diciembre volvieron a ser difíciles tanto para todo el 79º Regimiento Motorizado como para los restos de mi compañía y mi batallón. De nuevo el enemigo, apoyado por la artillería y los tanques, intentó romper nuestras defensas. Pero el ataque ruso fue rechazado con grandes pérdidas. Era increíble cómo mis camaradas del frente conseguían resistir. El viento helado martilleaba trozos de hielo por todos los huecos de sus uniformes. Venía del este a gran velocidad, arrasando todo a su paso por la estepa, que en esta época del año estaba pelada. Todos intentábamos protegernos de él de alguna manera, incluso un muro hecho de nieve nos protegía del viento. Nadie salía de sus refugios a menos que fuera absolutamente necesario. Pero si era necesario, todos intentábamos movernos el doble de rápido para llegar al siguiente lugar que nos protegiera un poco de las inclemencias del tiempo. Todos nos alegramos cuando el viento amainó al cabo de 4 días. El 23 de diciembre nevó sin fin a la vista. 24 de diciembre. El suministro por parte de nuestra Luftwaffe no se estableció de forma tan fiable como esperábamos y como nos habían prometido. Nuestra comida escaseaba constantemente, y nuestra munición era cada vez más escasa. Teníamos que conservar estas cosas preciosas como nunca antes. Me sentí muy afortunado de que aún tuviéramos caballos. Los repartíamos equitativamente para que todos recibieran algo. Nuestro jefe de suministros intentó conseguir comida extra para Nochebuena. Ese día, nuestros camaradas del frente recibieron una barra de pan entera en lugar de los 200 gramos habituales. Se hicieron porciones adicionales de salchichas con carne de caballo. También había algo de vino tinto, pero no era suficiente para todos, así que en las cocinas de campaña prepararon algo parecido al ponche, para que todos pudieran tomar una ración.
Pero lo más importante de todo era que a cada soldado le daban 10 cigarrillos. Por la noche se oía el rugido de los motores de nuestros aviones. Los rusos, cuando se enteraron de que nuestros aviones dejaban caer contenedores de alimentos y municiones por la noche, encendieron balizas al igual que nuestros soldados. Como resultado, muchos de esos contenedores cayeron cerca de las posiciones de los yanquis o en tierra de nadie. Cada vez se convirtió en una gran pérdida para nosotros. A las 8 de la tarde, de acuerdo con las órdenes del mayor von Nourhan, los restos del cuartel general del regimiento se reunieron en la sala más grande del búnker. El árbol de Navidad fue sustituido por una rama de pino, ¿de dónde lo habían sacado? Las roncas gargantas de los soldados entonaban la letra de una canción, Stille Nacht, Heilige Nacht. A muchos de ellos se les hizo de repente un nudo en la garganta. El comandante von Nourhan se dirigió entonces a nosotros. Destacó la gravedad de nuestra situación, el hecho de que todos los que estamos aquí en el este, lejos de casa y de nuestros familiares, luchamos por nuestro pueblo. Terminó su discurso con las palabras. Y por último, pero no por ello menos importante, debemos seguir cumpliendo con nuestro deber como soldados porque se lo debemos a nuestros camaradas caídos. A este discurso le siguió la canción Oh, du Fröhliche. A continuación, 10 camaradas cantaron la canción Standing Soldier de Volga de Tsarevich. Y al final de la velada cantamos la canción O Tannenbaum. Después nos fuimos todos a nuestros escondites. En las caras de mis camaradas podía ver que sus pensamientos, como los míos, eran de hogar. Nunca antes habíamos tenido que celebrar la Navidad en un entorno tan deprimente. Estaba escribiendo una carta a mí. Spartakov Kagumrak. Ahora en el sector del grupo Rainich, en nuestras manos solo quedaba la cota 147,6. Tuvimos suerte de que los rusos no le prestaron atención y nos persiguieron más bien pasivamente. Una nueva línea defensiva consistente en búnkeres, todavía construidos por las tropas rumanas y situados a unos 1,5 kilómetros detrás de la antigua línea del frente, fue ocupada por nuestros vecinos de la izquierda. Permanecimos en nuestras antiguas posiciones a la espera de nuevos ataques enemigos en la vital cota 147,6. 14 de enero. Ahora el enemigo se dio cuenta de lo que estábamos haciendo. Concentró su fuego en la cota 147,6, disparando a nuestras posiciones casi estrictamente desde el oeste. Esta táctica nos puso en desventaja, pues el flanco izquierdo de la división ya no pudo mantener sus posiciones anteriores y se vio obligado a retroceder. Nos encontramos prácticamente bajo fuego de flanco. ¿Cómo íbamos a defendernos ahora? La división no tardó en darse cuenta, también a nosotros se nos ordenó retroceder a nuevas posiciones. Muchos soldados no estaban contentos, y yo los comprendía perfectamente. Todo el esfuerzo que habíamos empleado, todo nuestro trabajo de los últimos días había sido en vano. Sabíamos lo que habíamos conseguido construir aquí, en esta línea defensiva, para nosotros. Pero, ¿qué nos esperaba en las nuevas posiciones? ¿Y si no había nada en absoluto y solo estas feroces heladas? Nos retiramos la noche del 14 al 15 de enero. Prácticamente no dejamos nada atrás, excepto cajas de munición vacías. Nos turnábamos para llevar 2 ametralladoras y un par de cajas de municiones. Cansados hasta la extenuación, la multitud de soldados luchaba por abrirse paso a través de la nieve. Advertí a todos que mantuvieran el ritmo. Los soldados tenían que moverse en parejas y cuidarse unos a otros. El primer signo de congelación es cuando la nariz y las mejillas se ponen blancas. Por regla general, la gente no le presta atención. Si esto ocurre, la única forma de restablecer la circulación sanguínea es frotar la zona con nieve. Me volví hacia mis subordinados con las palabras: camaradas, permanezcan juntos. No podemos ir muy lejos. Habrá que dejar atrás a los rezagados, que pueden morir congelados. Los soldados comprendieron. Intenté recomponerme. La responsabilidad era demasiado grande, todos confiaban en mí. Ojalá no defraudara a mis hombres. Cuando nuestra agotada multitud y la gente parecía que ya no podía llamarse unidad militar avanzaba con gran dificultad,
cada metro que pasábamos se convertía en una tortura para nosotros, y 1500 metros parecían interminables. Sin embargo, los pasamos. Los más fuertes fueron asignados a patrullar. Los restos de mis antiguos veteranos se reunieron a mi lado, y junto a este núcleo de la unidad caminaba el teniente August. No quedaba nada en nosotros de la inspiración y la confianza que nos habían animado durante las últimas semanas, y de aquella antigua feroz determinación de conquistar la ciudad de Stalin. Cumplíamos nuestro deber mecánicamente, como autómatas. Sentíamos una amenaza desconocida hasta entonces, pero no podíamos comprender su naturaleza. Cuando lo pasábamos mal, disparábamos y luchábamos como un animal malherido, acorralado, que se defiende hasta el final mientras aún le quedan fuerzas. 17 de enero. Así ocurrió el 17 de enero, el enemigo volvió a desatar sus ataques contra el flanco izquierdo de nuestros vecinos. Los refugios se perdieron, se retomaron, se volvieron a perder y se retomaron de nuevo. Al final, sin embargo, la superioridad numérica del enemigo contó. Sin embargo, se andaba con rodeos y actuaba con cautela, pues sabía que estábamos casi acabados. Mis camaradas y yo no queríamos admitirlo. Simplemente no podíamos creer que nuestro sexto ejército se enfrentara a un final tan amargo. Hasta ese momento siempre habíamos cumplido con nuestro deber, haciendo incluso lo imposible, y sin embargo ahora estábamos al borde del desastre. La caldera está dividida en partes norte y sur. 21 y 22 de enero de 1943. 21 de enero. Hace 3 días que no comemos nada caliente. La circulación de la sangre solo puede mantenerse mediante el movimiento si estamos al aire libre, o en cuclillas mientras nos hacinamos en las oscuras aberturas de las grietas llamadas búnkeres. A la señal de alarma, las criaturas humanas se deshacen de su fatiga y se defienden con sus últimas fuerzas. Este estado de cosas ha durado los últimos 3 días. Envié a Pavellec y a 2 soldados con la tarea de encontrar a nuestros espías y conseguirnos algo de comer. Regresó por la mañana temprano y trajo apenas 100 gramos de pan por hombre, que comimos con tanta avidez como si fuera un pastel. 22 de enero. El 22 de enero llegó mi viejo y fiel mensajero Marek para llevarme al cuartel general a ver al Hauptmann Krause, comandante de las unidades de nuestra sección. Krause, cuyo cuartel general está formado solo por un puñado de hombres, también vive en condiciones miserables. Se puede leer la tensión en nuestros rostros, fruto del sentido de responsabilidad por nuestros camaradas. Krause me informó de que la noche siguiente toda la división debería retirarse hacia el sur, más allá de Gorodistche, hasta las afueras del noroeste de Stalingrado. Resistencia, tropas alemanas, en las facetas occidental y meridional de la caldera completamente agotada. Nuestras tropas están siendo presionadas por todas partes y en la propia ciudad de Stalingrado. El caldero está cortado en partes norte y sur. Mi compañía cumplirá el papel de retaguardia. Debemos abandonar la línea del frente inmediatamente después del anochecer del 23 de enero. En el mapa, Hauptmann Krause me mostró la posición que debíamos tomar. Estaba situada en un barranco cerca de Orlovka, justo donde la nueva línea defensiva, que se extiende de este a oeste, hace un bucle hacia el sur casi en ángulo recto, y luego continúa a lo largo del borde occidental de la ciudad. Me enteré de que el 10 de enero expiró el ultimátum de rendición de nuestro ejército, porque el mando del ejército no respondió a él. La rendición y el cautiverio significaban algo completamente nuevo para nosotros. Nunca nos habíamos permitido siquiera pensar en ello, y mucho menos hablar de ello.